Hola, profes, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo va todo? Buenos días, bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Muy bien, profe Jairo. ¿Y usted cómo ha estado? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo hace cierre de semestre? Ya Buenos algunos. días. Hola, profe Natalia. Ya sé que algunos ya están como ingresando, que es como esa etapa donde ya empiezan a pedirles los trabajos finales a sus estudiantes. Ustedes también se ponen en la labor de estar asesorando y, bueno, de estar subiendo notas. Pero créanme, profes, que a pesar de que tenemos estas responsabilidades, nos alegra mucho de que estén participando en este tipo de espacios. Y pues ya que vamos culminando y entrando a la recta final de nuestro diplomado, contarles, profes, que ya el día de hoy iniciamos con el módulo número 9. Ya no nos quedaría sino faltando este módulo, el trabajo final, que va a ser un trabajo lo más de sencillo. Ya nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando en nuestro proceso de en qué consiste este trabajo final. Adicionalmente, profe, contarles que tenemos abiertas ya en la plataforma todas las actividades, tanto foros como cuestionarios, para que se pongan al día. Estas actividades van a estar abiertas hasta el día 11 de diciembre, sábado 11 de diciembre, va a ser el tiempo límite donde pueden entregar el foro número uno si de pronto no lo han entregado. Hemos visto, profes, que muchos de ustedes no han entregado el cuestionario o en general, pues todos los tres cuestionarios que hemos trabajado hasta ahora. Entonces les pedimos que nos vayamos como poniendo al día con esto. Y bueno, si van necesitando asesorías, algunos profes me han escrito, estoy aún coordinando algunos espacios con los docentes encargados para la realización de asesorías personalizadas. ¿Listo? Entonces, nada, profes, el día de hoy les cuento que nos va a estar acompañando la profesora Yuri Paula. Hace parte de Imparciales Red de Acompañamiento Docente y es que nos va a estar orientando. Sin más preámbulos, los dejo con ella y nuevamente bienvenidos. Bueno, profes, buenos días. Como lo decía Nicolás, mi nombre es Yuri Paulet Bedoya, yo soy licenciada en comunicación y los voy a estar acompañando estos dos últimos módulos. Como le decía Nicolás, entendemos que estamos como en la recta final en la universidad, eh, entonces se hace un poquito como más dispendioso el trabajo. Así que la idea es que estos dos últimos módulos que son sobre resultados de aprendizaje y la evaluación de estos resultados de aprendizaje nos permita como hacer un compendio de de todo lo que hemos visto a lo largo de estos módulos del diplomado. Bueno, voy a compartir, bueno, primero vamos a trabajar les voy a compartir en el chat, les voy a compartir el link de Jamboard y vamos a responder como unas preguntas con respecto a los resultados de aprendizaje. La idea es que podamos participar y podamos como hacer como este anclaje de los conocimientos con respecto a lo que tenemos como conocimiento con respecto a estos resultados de aprendizaje. Paulette, creo que tienes el micrófono cerrado. Listo, profe, ya les envío aquí el link para que por favor ingresen al Jamboard y trabajemos desde allí. Ahí en el Jamboard van a encontrar unas preguntas, unas preguntitas, son las primeras 4 páginas y la idea es que cada uno pueda como responder de acuerdo a lo que ustedes piensan que son los resultados de aprendizaje o los conocimientos que ustedes tienen con respecto al tema. Son respuestas corticas con respecto a, a los resultados de aprendizaje. Ya les estoy dando acceso para que puedan
Voy a enviarles nuevamente el link para que sea un link abierto porque aquí se está demorando mucho como para obtener el acceso. Se los envío nuevamente por el chat. Listo. Ese ya los va a dejar hacer el ingreso y poder trabajar sobre el Jamboard. Listo, ya veo que están ingresando. Está el profesor Edgar y está el profesor Jairo Andrés. Las preguntas están a partir de la segunda hoja del Jamboard. Profesora, buenos días, disculpe, Buenos pues días. yo nunca he trabajado pues el Jamboard, simplemente donde escribimos allí en alguna parte, acomodar la Listo, lápiz. ya les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Mientras tanto les voy indicando en la parte lateral izquierda van a aparecer unas, esperen, voy a compartirles el mejor para que quede más fácil que ustedes puedan ver. Listo, ¿ya ven el Jamboard? Sí, profesora, sí lo vemos. Listo, bueno. En la parte lateral izquierda ustedes van a encontrar unas herramientas, entonces pueden escribir con estas notas adhesivas, le dan clic y va a aparecer la nota adhesiva. Ahí escriben la información que lo que van a escribir y le dan a aceptar, le dan guardar y automáticamente queda en el Jamboard. Y pueden moverlo sobre la hoja que tenemos ahí. Listo, profe, muchas gracias. Le pueden cambiar el color, le damos guardar y ya automáticamente nos queda en la nota adhesiva. Si queremos editar la nota adhesiva, solamente le damos clic nuevamente sobre el recuadro y nos aparece. Muy buenos días, Paulette. Si me permites, Sí, buenos días. mientras van a escribir el chat. Buenos días para todos. Que bueno, pues estos espacios, como siempre, hemos manifestado.
Quisiera como dejar un poquito la reflexión porque este concepto de resultados de aprendizaje versus objetivos de formación, que es lo que en este momento a los comités curriculares nos pone a trabajar bastante y a tratar de tener las mismas ideas, pero con diferentes palabras en muchas ocasiones. Entonces, viene todo este análisis en las diferentes reuniones, planteamos, en mi parecer, es una opinión muy personal, que son oleadas de terminologías que son muy similares, casi que podría decir las mismas, pero que se les van dando unos términos diferentes. Entonces, ahora años dicen mis profes que hablaban de ULAs, no me tocó, después hablaban seguramente de objetivos, después hablaban de competencias, que hubo una oleada, pues una década que hablamos de competencias con las leyes, etcétera, etcétera. Y ahorita ya entra esta nueva oleada de objetivos y resultados de aprendizaje. Entonces, claro, yo discutía, venga, ¿cuál es la diferencia? El objetivo debe plantearse en verbo, es más general. El aprendizaje, no, debe ser algo más directo, algo que uno espera que el estudiante sepa hacer, es más, sepa hacer, sepa entender, sepa modelar, sepa interpretar, etcétera, ¿cierto? Entonces yo me he ido efectivamente a investigar universidades europeas, americanas, y efectivamente hablan de las skills y hablan de los objectives, y entonces trato de visualizar, pero lo mismo, es muy similar, pero prácticamente es un verbo, una palabra que genera una connotación diferente. Entonces, dejo ahí la reflexión, es un tema que pues apasiona a los que se meten a manejar el tema, pero a mi parecer a veces excedemos mucho en ese exceso de complejidades por tratar de diversificar como un panorama más amplio. No sé, ese es mi parecer. Muchas gracias. Profesor Edgar, muchas gracias por su intervención. En realidad, la idea de este módulo es que podamos entender cómo esa diferencia entre los objetivos, los resultados, aquí vamos a hablar un poquito también de las competencias y de todo esto de todo este auge pedagógico, como usted lo decía, de todas estas pedagogías emergentes y cómo hacer que como docentes podamos entrar como en un punto en común. Bueno, hay varias preguntas, está en la página 2, en la parte superior ustedes van a encontrar una flechita y le dan siguiente y ahí van a encontrar otra pregunta. Bueno, para los profes que ingresaron nuevos en este momento, estamos trabajando en Jambar, estamos resolviendo algunas preguntas desde los saberes que ustedes tienen, desde los conocimientos que ustedes tienen. Bueno, qué pena la tardanza, es que no encontraba el link. Profesora, no hay ningún problema. Les voy a compartir nuevamente el link del Jambar para que puedan iniciar el trabajo. Era que se me perdió el chat. Nicolás, te puedo pedir un favor, ¿me ayudas poniendo nuevamente el link para que los profesores puedan ingresar al Jamboard? Y yo lo comparto. Gracias.
Listo, entonces tenemos varias preguntas. La primera es, ¿qué son los resultados de aprendizaje? Está en en la parte superior, pueden pasar cada una de las hojas del Jamboard. En la parte lateral izquierda van a encontrar las herramientas para poder escribir en la hoja y ahí en la cuarta herramienta es una nota adhesiva. Sobre la nota adhesiva pueden escribir las respuestas sobre la pregunta que estamos realizando. Y tenemos eh, son dos preguntas que son qué son los resultados de aprendizaje y qué diferencia hay entre los resultados de aprendizaje y los objetivos. Muchas gracias. Bueno, veo que ya están tenemos 4 respuestas. Vamos a esperar que la profesora Francia vaya escribiendo. Mientras que ella lo va haciendo, lo que vamos a hacer es ir como hablando. Vamos a leer un poquito como las respuestas que ustedes nos han dado en el Jamboard y partimos desde ahí. Entonces, hablamos que los resultados de aprendizaje, uno de los profes nos dice que indican lo que se espera que los estudiantes hayan aprendido de un curso. Otra respuesta es, resultado de aprendizaje es lo que se espera del estudiante al final de una asignatura de un programa, puede ser medible y verificable. Son aquellos conocimientos o actitudes que se espera que los estudiantes tengan al finalizar un tema o curso. Este está un poquito pequeño, ampliémoslo un poquito. Dice, aplicar lo aprendido de una forma práctica, por lo cual hacemos en la gran mayoría un trabajo final de aplicación y recogimiento de los conceptos. Bueno, entonces podemos ver acá que en términos de resultados de aprendizaje, todos tienen un aspecto claro sobre los resultados de aprendizaje y que es eso que esperamos que el estudiante aprenda al finalizar una asignatura, un módulo, un curso, y nos dan algunas formas en las que podemos evaluar estos resultados de aprendizaje, que eso siempre se trabaja desde la aplicación, desde la acción.
Entonces nos habla que se puede hacer a través de un trabajo que debe ser medible, que debe ser verificable, a pesar de que se hablan de competencias, resultados de aprendizaje, que queremos lo que el estudiante aprenda, pues siempre dentro del trabajo académico, pues necesitamos que sea cuantificable y que lo podamos medir en términos de números de lo que necesitamos de que el estudiante aprenda. A veces es un poquito contradictorio si lo que queremos es ver el resultado final del estudiante y después hacer esa medida cuantitativa, pero es necesaria para poder, digamos, entrar en el sistema educativo en el que nosotros trabajamos. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es qué hay diferencia entre los resultados de aprendizaje y los objetivos. Como nos decía el profesor Edgar, ahorita con todas las metodologías emergentes, con todo lo que va surgiendo, se entra como una línea muy delgada entre cada uno de los conceptos, entre objetivos, resultados de aprendizaje, las competencias, los indicios que nosotros tenemos que los estudiantes aprendan. Entonces, nos habla aquí que los resultados de aprendizaje están relacionados con lo que el estudiante debe lograr y los objetivos están relacionados con las interacciones del profesor. Sé que los objetivos son los pasos intermedios para llegar al resultado. Los objetivos son las metas que se persiguen de forma general en la asignatura, programa. Son más generales, deben iniciar con una acción, verbo, y deben representar las etapas para el logro. No sé si aquí faltó algo. Me imagino que es para el logro de los objetivos. Otra respuesta es los objetivos es más lo que nos planteamos los docentes para luego medir el aprendizaje de los estudiantes, que se convierten en actividades a desarrollar de forma progresiva para medir el grado. Creo que se están como cortando. Ah, bueno, es que el POSIT tiene como un límite de espacio. No sé, el profesor o la profesora que lo escribió nos podría terminar de orientar, dice desarrollar de forma progresiva para medir el grado de, no sé si está hablando de los objetivos. Grado de aprendizaje al final. Ah, listo, el grado de aprendizaje. Gracias, profe. Listo, entonces, eh, como, como podemos ver aquí en las respuestas, todas son respuestas muy parecidas y nos habla como de ese paso a paso con respecto a los objetivos y los resultados de aprendizaje según lo que ustedes nos están hablando, que hace referencia al resultado final de ese aprendizaje. Entonces, ahorita en lo que vayamos viendo del módulo, vamos a ir como interactuando con estos conceptos, porque bien son conceptos diferentes, todos están entrelazados y en última se trabajan de la misma manera. En el momento de redactarlo se hacen a través de verbos, siempre está orientado a lo que nosotros como docentes queremos que el estudiante aprenda y conozca al final de lo que nosotros le estamos enseñando en la asignatura, en el módulo. Eso depende mucho también como en la modalidad en la que estemos trabajando. Voy a compartir la presentación. Voy a dejar de compartir acá para compartir la presentación. Voy a compartir directamente desde Canva. Listo, no. Que la opción desde Canva me dice presentar y grabar y no la queremos grabar para que no quede tan pesada en el momento de compartírsela.
Listo, ya pueden ver en pantalla la presentación. Sí. Listo, bueno. Vamos a saltarnos estas primeras partes. Bueno, entonces, en cuanto a los resultados de aprendizaje, encontramos varios autores con varias definiciones. Nos hablan de esos enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer con respecto a una actividad de aprendizaje, que son importantes en el recorrido del trabajo. Y cuando hablamos de actividad siempre hablamos de acción, o sea, siempre desde los resultados de aprendizaje se busca que el estudiante conozca y realice la acción de ese conocimiento para que ese resultado de aprendizaje se pueda dar. Tenemos también otras definiciones sobre resultados de aprendizaje que nos llevan, todas las definiciones son muy parecidas de acuerdo a los autores. También nos habla, Moon nos dice que un resultado de aprendizaje son una descripción explícita acerca de lo que un aprendiente, lo que un estudiante debe saber, debe comprender y ser capaz de hacer como resultado de aprendizaje. También nos habla de que es un enunciado acerca de lo que se espera que este estudiante aprenda al final de un curso, de una asignatura. Otro autor nos habla de que los resultados de aprendizaje son descripciones explícitas acerca de lo que el aprendiente debe saber, y que lo que es capaz de hacer al final del curso. Como ustedes pueden ver, todas las definiciones al final de estos autores van encaminados a lo que necesitamos que el estudiante aprenda al final del curso. Dentro de estos resultados de aprendizaje tenemos unos componentes. Según Jerez define estos 3 componentes para la redacción de un resultado de aprendizaje. Es el verbo, el contenido y el contexto. Entonces nos habla que el verbo es directamente la acción a realizar por parte del estudiante al final del proceso formativo. Siempre se debe escribir en presente simple y en lo posible siempre aludir a los procesos de pensamiento, análisis, crítica, reflexión. Entonces siempre nos invita a esos resultados de aprendizaje. Todas estas actividades que nosotros le presentamos al estudiante nos debe converger a eso, a que el estudiante siempre realice un análisis, realice una reflexión y realice una crítica con respecto a ese tema o a ese concepto que nosotros queremos que el estudiante aprenda. Además, es recomendable que la selección tenga en cuenta la naturaleza de la disciplina o el propósito formativo del curso, siempre encaminado a la asignatura que nosotros estemos enseñando, y que ese resultado de aprendizaje nos permita que ese contenido nos lleve también a desarrollar las competencias que nosotros tenemos dentro de la asignatura. Tenemos el contenido que nos habla de la relación en la especialidad de movilizado dentro de la acción. También nos habla también nos habla de esa posibilidad de que el conocimiento sea aplicado. Siempre cuando hablamos de resultados de aprendizaje vamos a encontrar que los verbos deben ser en acción, como lo decía antes, que cada conocimiento pueda ser aplicado por el estudiante a través de diferentes metodologías que vamos a ir viendo, pero que en el transcurso de este diplomado los hemos visto, el aprendizaje automático, la posibilidad de hacer aprendizaje basado en problemas. Todo esto nos lleva a que el estudiante reflexione y lleve a cabo esta interacción con lo que nosotros queremos en los resultados de aprendizaje. Y por último, tenemos ese contexto, que es todo lo relacionado con lo anterior y nos define cómo se va a realizar esa acción, bajo qué condiciones el estudiante se va a dar cuenta de ese desempeño, porque parte de esos resultados de aprendizaje es que el estudiante sea consciente de su proceso formativo y que sea consciente de que este concepto debe ser aplicado y no solamente que lo vea como una mera tarea para hacerla para el momento, sino que esa aplicación lo lleve a un conocimiento para la vida. Entonces, como les decía anteriormente, dentro de ese contexto, para que nosotros podamos hacer como todo este proceso de estos componentes del resultado de aprendizaje,
es, por ejemplo, si hablamos desde la presencialidad, que puedan ser actividades de terreno, ya de acuerdo pues a las asignaturas en las que nosotros trabajemos, análisis de casos, los aprendizajes basados en problemas o en proyectos, las clases expositivas, los juegos de roles, todo esto nos lleva a que el estudiante permita que ese conocimiento sea integrado y que sea para toda la vida, que es una de las cosas primordiales dentro de los resultados de aprendizaje. No sé si de pronto alguno de los profes tiene algo en lo que quiera aportar con respecto al componente de los resultados de aprendizaje. Con respecto pues ya después de tener como esta definición, a las definiciones que anteriormente se dieron en el Jamboard. Listo, bueno, entonces, no sé si de pronto alguno de los profesores está escribiendo en el chat. En este momento no tengo a la mano el chat para ver. Pueden con toda tranquilidad abrir el micrófono, Sí, hablar. Paulette. Sí. Sí, Paulette, no, te comentaba que sí es posible contar finalmente con la presentación por la importancia que tiene para todos los procesos en los programas, los análisis que estamos haciendo, reformas curriculares y demás. Entonces es fundamental tener una visión pues, de estas diferencias. Y comentar lo siguiente, cuando ya se menciona allí estos términos de verbo, ¿cierto? Objeto, sigue estando un poco allí difuso la diferencia concreta, ¿cierto? Porque cuando uno plantea objetivos, lo mismo. El objetivo también tiene que tener un contenido, ser claro. Es más, va mucho más allá porque el contenido es más. Hay otras teorías que leí por allá, decía, no, es que el objetivo además debe dar el qué, el por qué y el cómo. O sea, es una locura. Entonces, tratar de satisfacer todo lo que se escribe de cada uno de los conceptos es complejo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vamos tratando de definir claramente con esa diferencia. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias por su intervención, profesor. Como lo dice el profesor, sí, la verdad es que todos los conceptos que se trabajan desde estas metodologías son conceptos muy parecidos y que nos llevan en últimas a ese resultado final. Dentro de las metodologías emergentes, de que los estudiantes ya tienen la información muy a la mano, o sea, somos la generación mejor informada. Hace mucho tiempo, si un estudiante quería saber sobre un tema, debería ir a la biblioteca, de investigar. Ahorita, en un clic de su celular, pueden encontrar la información requerida. Entonces, eso lleva a que como docentes y que la pedagogía empieza a adquirir esas transformaciones con respecto a lo que realmente queremos que el estudiante aprenda. Dentro de estas reflexiones nos lleva también a que el estudiante aprenda para la vida y no para el momento, implica como esos ejercicios como nosotros los docentes de hacer no solamente la planeación de la clase, sino ir más allá de qué queremos que el estudiante tenga en su información de vida y qué son esos conceptos que va a retener no para la clase, no para un parcial, no para lo que está trabajando ahorita, sino que al estar formando estudiantes que van a ser profesionales en algún momento, que estos conocimientos sean para la vida. Y eso es lo más importante con respecto a cuando hablamos de las competencias, cuando hablamos de los resultados de aprendizaje, cuando hablamos de objetivos. Todos son acciones que queremos que el estudiante comprenda. Y, por ejemplo, cuando hablo de las competencias, que es uno de los conceptos que vamos a trabajar ahorita, como son esas habilidades que nosotros queremos que el estudiante desarrolle, y para que esas habilidades sean desarrolladas, pues en últimas necesitamos que los conocimientos que adquieran los tengan de manera permanente y no transitoria con respecto a la asignatura que estén viendo en ese momento. Y ese es como el reto que se va adquiriendo. De hecho, yo creo que ustedes desde el punto de vista de estudiantes, cuando fueron estudiantes, yo creo que a todos nos ha pasado que los conocimientos que adquirimos por una experiencia
por algo que hicimos de manera práctica, por algo en lo que accionamos, es un conocimiento que tenemos más presente que aquel que solamente leímos a través de los libros, a través de los documentos que nos dan los docentes. Pero cuando digamos la importancia de ahí, de cada vez que, por ejemplo, como docente nosotros tenemos un documento que necesitamos que el estudiante lo lea, se pueda socializar en clase, porque entonces en estas interacciones es que nos permite que estos resultados de aprendizaje puedan ser evaluados de manera efectiva. Entonces, aquí vamos a hablar de otros 3 conceptos que están todos relacionados: la intención, los objetivos y las competencias. Cuando nosotros hablamos de intención, cuando estamos enseñando, nos habla de esa finalidad de la enseñanza. Lo que nos permite es que nos redacta generalmente desde un punto de vista del profesor. Cuando hablamos de la intención, o sea, la intención que tenemos como docentes de acuerdo a ese aprendizaje que queremos que los estudiantes tengan para señalar un contenido general. La intención del módulo, por ejemplo, podría ser introducir a los estudiantes a los principios básicos de la estructura de un átomo, o también puede ser ofrecer una introducción en la historia de Colombia en el siglo XX. Esa sería como una intención general que tenemos como docentes. Cuando hablamos de objetivos, el objetivo en una asignatura, en un módulo, en un taller, hace referencia a lo que queremos que el estudiante aprenda paso por paso. Esa es una de las definiciones que nos daba alguno de los docentes, y es cubrir como estos bloques de enseñanza que queremos puede ser durante toda una clase o todo un tema, y nos permite señalar esas áreas específicas que queremos de aprender, o sea, para poder cubrir cada uno de los puntos, para que exista ese conocimiento general. Entonces, por ejemplo, un objetivo de una asignatura podría ser que los estudiantes comprendan los impactos y los efectos del comportamiento del medio ambiente global y regional. Lo que nos permite el objetivo es tener un contexto. Los objetivos también tienen que ver mucho con las metas que queremos que el estudiante tenga alrededor del tema que nosotros queremos que él aprenda. Así que de esta manera la intención hace referencia al propósito amplio o general del proyecto, y los objetivos habla de una información específica, de ese paso a paso durante el tema, la asignatura, o si hablamos del semestre, de ese paso a paso en el semestre que queremos, de los temas que el estudiante aprenda, para que al final se obtengan todos estos resultados de aprendizaje. Por último, hablamos de las competencias. Y las competencias, cuando hablamos de competencias, ahorita el trabajo que está diseñado se trabaja para trabajar las competencias del estudiante. Entonces, ¿qué son estas competencias? Son las habilidades, los pensamientos, el carácter, los valores, y que todo sea de manera integral. Entonces, estos resultados de aprendizaje nos lleva a que las competencias sean trabajadas desde el área del conocimiento en que nosotros estamos enseñando. Hasta ahí vamos. ¿Cómo vamos con los conceptos? ¿Desean aportar algo? ¿Hay algo en lo que ustedes de pronto desde su área de trabajo nos puedan aportar con respecto al trabajo que ustedes realizan con las competencias, con los objetivos, con el concepto de resultados de aprendizaje? Igual, como para ampliar toda esta información, dentro de la plataforma ustedes van a encontrar textos que nos hablan ampliamente como de esta definición de resultados de aprendizaje. La idea es que aquí lo que vamos en el tema, vamos a hablar sobre esa redacción, de cómo redactar estos resultados de aprendizaje. Entonces, haciendo como un pequeño resumen con respecto a los objetivos, las intenciones y las competencias. Entonces la intención sería como ese enunciado general y amplio que nosotros queremos de esa enseñanza a los estudiantes. Los objetivos son el paso a paso que nosotros queremos del tema
del tema de la asignatura o del semestre en general, de acuerdo a cómo abordemos estos objetivos en relación a lo que nosotros queremos enseñar. Y las competencias abarca todo esto, porque es lo que nosotros queremos que el estudiante tenga, que son sus habilidades, sus actitudes, los valores, y los resultados de aprendizaje son todo eso que nosotros queremos que el estudiante sea capaz de hacer, comprender y entender al final de la asignatura. Les voy a hablar sobre un psicólogo, no sé si de pronto alguno de ustedes lo han escuchado, él se llamaba Benjamin Bloom. Él fue psicólogo, fue pedagogo y fue docente. Hizo algunas contribuciones muy significativas a la taxonomía de los objetivos de la educación. Él lo que nos habla es de, Bloom lo que nos permite es como darnos una manera más simple o más fácil de redactar los resultados de aprendizaje. Esta labor realizada por Bloom nos permite que podamos, digamos, como generar esos procesos de aprendizaje en el estudiante a partir de la redacción que nosotros queremos darle a cada uno de los resultados. Entonces, él se interesaba por los procesos de pensamiento de los estudiantes y de las reflexiones y de cómo ellos interactuaban con lo que se les había enseñado. Es ahí, a partir de ahí, que él investiga sobre la clasificación de los niveles del pensamiento, y durante todo este proceso de aprendizaje, él creía que aprender era un proceso continuo y que nuestra tarea como profesores era diseñar esas unidades de instrucción y esas tareas para ayudar al estudiante y que él lograra todos estos objetivos permanentes, que en últimas es el fin de los resultados de aprendizaje, que los conocimientos sean permanentes en el estudiante, y cómo nosotros como docentes podemos hacer que estos resultados de aprendizaje sean para la vida. Creo que he dicho a lo largo como de este tiempo para la vida, porque en últimas es lo que necesitamos, los resultados de aprendizaje. En esta taxonomía que fue diseñada en 1956 por Bloom y que ha sido en el transcurso del tiempo con diferentes autores, han realizado las reflexiones y han ido como acomodando de acuerdo a al auge pedagógico del momento, y nos describe desde la taxonomía de Bloom cómo podemos desarrollar estos niveles complejos. Bloom lo que propone es que hay 6 niveles sucesivos y organizados en una jerarquía. Entonces lo vamos a ver en este momento. Dentro de esta taxonomía de Bloom, igual, la idea, como ustedes pueden ver, con respecto a los temas que ustedes han podido ver en los módulos anteriores del diplomado, es que todo va encaminado a poder realizar estos resultados de aprendizaje y una evaluación efectiva de los resultados de aprendizaje a través de todas estas herramientas que nosotros adquirimos durante el diplomado, que nos permite a través de esta taxonomía de Bloom realizar todo ese proceso formativo con el estudiante. Entonces, aquí en la taxonomía de Bloom tenemos 6 niveles, los niveles son el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Entonces, esta taxonomía de Bloom no es solamente una clasificación, sino que lo que Bloom quería era como esa posibilidad de jerarquizar los distintos procesos, que nos permite de esta manera hacer una evaluación no solamente cuantitativa, sino también cualitativa. Cada nivel de esta taxonomía nos muestra una habilidad que debe adquirir el estudiante, y de esta manera poder actuar en el nivel correspondiente o en los niveles inmediatamente inferiores. Por ejemplo, para que un estudiante pueda aplicar el conocimiento,
que es el nivel 3, que existe una aplicación, debe conocer la información necesaria, el nivel 1, y luego debe comprender esta información, que es el nivel 2. Entonces, cada uno de estos niveles va entrelazados para que podamos llegar a ese fin último y es ese conocimiento permanente del estudiante. La taxonomía de Bloom se utiliza frecuentemente para redactar resultados de aprendizaje porque provee una estructura clara y nos da una lista de verbos. Estos verbos juegan un rol clave en la redacción de los resultados de aprendizaje, ya que están relacionados con lo que el estudiante está capacitado a hacer al terminar una actividad de aprendizaje. Y todos los verbos, como les hablaba anteriormente, son verbos de acción. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Bueno, vamos primero les voy a mostrar un video con respecto a la taxonomía de Bloom que nos habla cómo podemos aplicar un poquito y ya vamos a ir como desglosando cada uno de estos niveles. De pronto alguno de los profesores tenga algo que aportar, algo que decir, algo que preguntar. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles el video. ¿Ven la pantalla de YouTube? Sí. Listo. La taxonomía de Bloom fue creada por Benjamin Bloom en 1956, publicada como una especie de clasificación de resultados y objetivos de aprendizaje que en más de medio siglo desde entonces se ha utilizado para todo, desde enmarcar tareas digitales y evaluar aplicaciones hasta escribir preguntas y evaluaciones. La secuencia original fue revisada y modificada en 2001 por Lorin Anderson y David Cradwell, adaptándola a las necesidades del momento. Actualmente encontramos 6 niveles dentro de la taxonomía de Bloom. ¿Se quedó sin sonido? Además que se paró el video. No, pero ahí va rodando, pero sin sonido. Perdón, profesores. No tiene sonido el video. Si ¿No quieren tiene nos sonido? No. Voy a mandarles entonces el link. Sí, mejor. Porque no sé por qué no está mostrando el video. Pau, de pronto fue que cuando empezaste a compartir pantalla, de pronto no se activó la opción de sonido. Al principio sí se escuchaba, pero como bajito. Listo, voy otra vez. Va a compartirlo nuevamente. Listo, si tengo la razón, no lo compartí con la opción de... La taxonomía de Bloom fue ¿Ahora se escucha? creada por Benjamin Bloom en 1956. Sí se está escuchando el video. Sí, Paulette, adelante. Listo. La taxonomía de Bloom fue creada por Benjamin Bloom en 1956, publicada como una especie de clasificación de resultados y objetivos de aprendizaje que en más de medio siglo desde entonces se ha utilizado para todo, desde enmarcar tareas digitales y evaluar aplicaciones hasta escribir preguntas y evaluaciones. La secuencia original fue revisada y modificada en 2001 por Lorin Anderson y David Cradwell, adaptándola a las necesidades del momento. Actualmente encontramos 6 niveles dentro de la taxonomía de Bloom, donde el nivel más bajo representa las habilidades cognitivas con un nivel de complejidad bajo y en el más alto las más complejas y exigentes.
Enseguida vamos a ver cuáles son los niveles que la conforman, pero antes veamos por qué la taxonomía de Bloom es tan amada por los educadores. El motivo principal, entre otras virtudes, es porque les da una forma de pensar sobre su enseñanza y el aprendizaje posterior de sus estudiantes. Veamos qué usos principales le podemos dar a la taxonomía de Bloom. Se puede utilizar para crear evaluaciones, evaluar la complejidad de las tareas, aumentar la dificultad de una lección, simplificar una actividad para ayudar a personalizar el aprendizaje, diseñar una evaluación sumativa o planificar el aprendizaje basado en proyectos, entre otras. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los niveles de la taxonomía de Bloom. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a proporcionar varios ejemplos prácticos para cada nivel y eso te ayudará a entenderlo mejor. El primer nivel de la taxonomía de Bloom es recordar. En este nivel puedes pedir a los estudiantes que reciten algo que les has enseñado, citando información memorística basada en conferencias anteriores, material de lectura o notas. Es el nivel más básico de la taxonomía de Bloom, pero presenta una base muy importante, un trampolín hacia un aprendizaje más profundo. Una forma básica de evaluar el aprendizaje en este nivel es haciendo preguntas simples o preguntas de opción múltiple. Esto muestra que el estudiante puede memorizar hechos y recordarlos, pero aún no sugiere que los estudiantes realmente entiendan el material. Algunos ejemplos de actividades que podemos desarrollar en este nivel pueden ser memorizar un poema, recordar las capitales de un estado o recordar fórmulas matemáticas. El segundo nivel de la taxonomía de Bloom es comprender. Para trabajar este nivel, pide a los alumnos que discutan sobre un tema o una idea con sus propias palabras, para así evaluar su comprensión desde la etapa recordar de la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, puedes proponer actividades que impliquen parafrasear una historia o una definición, explicar un concepto con sus propias palabras o explicar la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado. Un estudiante que alcanza este nivel puede interpretar los materiales y demostrar su comprensión. El tercer nivel de la taxonomía de Bloom es aplicar. El alumno ahora tendrá que tomar lo que ha aprendido y aplicarlo a un escenario fuera del aula. Por ejemplo, pueden usar una fórmula matemática que hayan aprendido para calcular un presupuesto familiar en el mundo real, o aplicar una decisión legal a un caso específico que aparezca en los titulares de las noticias. Para realizar estas actividades podríamos utilizar la metodología de aprendizaje colaborativo o el aprendizaje basado en proyectos. Te voy a dejar un vídeo de ambas metodologías en el botón de información para que vayas a verlos cuando termine este vídeo. En estos vídeos te explico qué técnicas puedes utilizar para llevar a cabo estas metodologías con éxito en tus clases. El cuarto nivel de taxonomía de Bloom es analizar. Ahora es el momento de alcanzar la mitad superior de los niveles de aprendizaje en la taxonomía de Bloom. Aquí los estudiantes pueden establecer conexiones entre las ideas, utilizar el pensamiento crítico y dividir el conocimiento en la suma de sus partes. Algunos ejemplos de actividades que podemos hacer en el nivel de análisis son identificar por qué una máquina no funciona, explicar cómo funcionan los pasos de un proceso científico o encontrar engaños en el razonamiento de un argumento. Al alcanzar este nivel, un estudiante puede demostrar que comprende perfectamente los contenidos y que además sabe cómo están estructurados. El quinto nivel de la taxonomía de Bloom es evaluar. Aquí es donde el estudiante hace una valoración crítica sobre el valor del material que acaba de aprender, aplicar y analizar, para poder diferenciar entre hechos y opiniones o inferencias. Eso podría incluir encontrar una solución efectiva a un problema o justificar una decisión específica y poder respaldar esa justificación con conocimiento. Algunas de las actividades que podemos desarrollar son emitir un juicio sobre un dilema ético o ilustrar el valor relativo de una innovación tecnológica en un entorno específico, como podría ser una herramienta que ayude a recuperar la cosecha que un agricultor ha plantado en el campo. Herramientas como encuestas y blogs pueden ayudar en este nivel particular. El sexto y último nivel de la taxonomía de Bloom es crear. En este nivel final de la taxonomía de Bloom, el estudiante demuestra pleno conocimiento al aplicar lo que ha aprendido, analizado y evaluado. Ahora es el momento de construir algo tangible o conceptual. Eso podría incluir escribir un manual o un informe sobre un tema en particular, diseñar una máquina o revisar un proceso para mejorar los resultados.
Los proyectos pueden variar desde ensayos detallados que unen partes del aprendizaje para formar un concepto o idea completa, o establecer contactos con otros para discutir los méritos de un estudio. Hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios en qué campo tienes pensado. Listo, ¿qué tal les ha parecido el video? Muy bien. Yo no entendí fue la diferencia entre comprender y analizar. O sea, para mí, no sé, me pareció como muy similar. Porque ahí en los dos se discuten los temas y se hace como una especie de análisis de lo que se vio. Entonces no me quedó muy claro esa parte de analizar. Listo, profe José, muchas gracias. Vamos a ir a desglosar como cada uno de los niveles de la taxonomía de Bloom y vamos resolviendo esas dudas, ¿te parece? Listo, entonces, en la taxonomía de Bloom, lo que él hace es que hace esta jerarquización y nos da unos verbos por cada uno de estos niveles. Como ustedes pueden ver acá, en el video está un poquito como diferente, pero digamos que los 6 niveles tienen como cuando él los explica, tienen la misma esencia de cada uno de los niveles como están enunciados, como los enuncia Bloom, que es el conocimiento, la complexión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Entonces vamos a ir hablando como de cada uno de ellos. Bueno, entonces cuando nos habla de conocimiento, se define como esa habilidad para que el estudiante memorice o recuerde hechos y comprenderlos. Y esta parte de comprender debe ser necesaria, que debe ser como el siguiente paso dentro de el nivel. Entonces aquí encontramos varios verbos que nos hablan de organizar, reunir, definir, describir, relatar. Como ustedes pueden ver, son verbos en acción y también hay algo que hay que tener en cuenta en cada uno de los niveles de la taxonomía de Bloom y es que no necesariamente, a pesar de que se encasillan, por decirlo de alguna manera, se encasillan algunos verbos por nivel, eso no quiere decir que no podamos usar los verbos en en alguno de los otros niveles, solamente que nos da como esa guía para hacer el desarrollo de estos niveles para hacer los resultados de aprendizaje. Bueno, aquí podemos ver unos ejemplos con respecto a la parte del conocimiento. Entonces, identifique y considere implicaciones éticas en investigaciones científicas, describa cómo y cuándo cambian las leyes y sus consecuencias en la sociedad, elabore una lista con los criterios a considerar cuando cuida a un paciente con tuberculosis, por ejemplo, cuando hablamos para un docente de medicina. Lo que nos permite, como ustedes pueden ver en esta redacción de estos resultados de aprendizaje, lo que nos lleva es a que el estudiante investigue para que pueda adquirir ese conocimiento que nosotros necesitamos, que el estudiante tenga. En el siguiente nivel, que es la comprensión, nos habla de esa habilidad para comprender e interpretar esa información ya aprendida. Y encontramos verbos como asociar, cambiar, clarificar, clasificar, contrastar, indicar, interpretar. En los ejemplos podemos decir diferencia entre el sistema legal civil y el penal, identifique que los participantes y los objetivos en el desarrollo del comercio electrónico, explique los efectos sociales, económicos y políticos de la Primera Guerra Mundial. Entonces nos habla como de el conocimiento que nosotros pedimos que el estudiante aprenda, lo pueda comprender a través de estos diferentes procesos, realice comparaciones, nos explique con sus palabras cómo este conocimiento que adquirió lo lleva a él a los procesos cognitivos.
en los verbos que nos aparece acá, nos invita al estudiante a que realice este tipo de acciones, a que realice asociaciones, a que realice selecciones, a que solucione con base a este conocimiento. Cada uno de los niveles nos lleva al siguiente. En la aplicación es esta habilidad para utilizar el material aprendido en situaciones nuevas, como por ejemplo trabajar con ideas y conceptos para solucionar los problemas. Entonces en la aplicación tenemos los verbos cambiar, seleccionar, completar, construir, demostrar, desarrollar, experimentar. Entonces aquí es donde va ese proceso de aplicación. Siempre esta acción del estudiante a que ese conocimiento que tiene lo pueda llevar a la práctica. Entonces nos da predecir, preparar, practicar, mostrar, transferir, solucionar. La taxonomía de Bloom, a mi parecer, es simple y nos permite hacer como una redacción más práctica de estos elementos que nosotros queremos, que los resultados de aprendizaje que queremos para los estudiantes. Luego sigue en esta aplicación, bueno, este ya lo vimos, seguimos con el análisis. En el análisis es la habilidad para descomponer la información en sus componentes, como por ejemplo buscar interpretaciones, ideas en la comprensión de estructuras organizacionales o sujetándonos a los verbos asociar o hacer contraste con la información que se tiene. Después de hacer esta aplicación, cómo podemos determinar o diferenciar o discriminar, distinguir, o después de esta aplicación que es el estudiante, cómo puede hacer una relación o puede categorizar estos conocimientos aprendidos. Entonces aquí en algunos ejemplos dice, analiza el por qué la sociedad penaliza ciertos comportamientos, discuta las consecuencias económicas y del medio ambiente en los procesos de conversión de energía, calcule la pendiente en los mapas en metros, kilómetros, porcentaje y proporción. Entonces nos habla de cómo el estudiante debe realizar ese análisis de ese conocimiento adquirido. En el nivel de la síntesis nos dice que es una habilidad de unir los diferentes componentes. Como ustedes pueden ir viendo en cada uno de los niveles, se repiten algunos verbos porque, como les decía, no tiene que estar sujeto como a un nivel específico, sino que es más bien esa guía que nos permite hacer una redacción concreta de estos resultados de aprendizaje por la asignatura o las asignaturas que nosotros estemos dictando. Y por último tenemos, bueno, en la síntesis algunos ejemplos puede ser proponga soluciones en forma oral y escrita para solucionar problemas de manejo energético, resuma las causas y los efectos, relacione los cambios de contenido calórico, organice un programa de educación para un paciente. Lo que nos permite es que el estudiante diga, bueno, tengo este conocimiento, ya hice este proceso de análisis, ya lo puse en práctica, ahora cómo puedo sintetizar esa información, cómo puedo unir todos estos componentes que tengo hasta ahora en un solo propósito para mi conocimiento. Y por último, que es algo en lo que vamos a enfocarnos el próximo módulo, que es en esa evaluación de los resultados de aprendizaje, pero es esto, que el estudiante pueda evaluar ese conocimiento que obtuvo inicialmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros dentro de los resultados de aprendizaje? A través de los verbos como valorar, determinar, argumentar, estimar, adjuntar. En los resultados de aprendizaje es importante siempre que, como el estudiante es el centro de lo que nosotros necesitamos, es el centro como de esta enseñanza-aprendizaje, entonces que el estudiante se haga consciente de ese aprendizaje que está obteniendo, no para el momento, para la clase, sino como profesional para la vida.
y que sean conocimientos que pueda manejar en diferentes situaciones. Pasa mucho que en algunos conceptos los estudiantes pues tienen el conocimiento, saben aplicarlo en algo determinado, pero sabemos que en el campo laboral un concepto se puede trabajar desde diferentes puntos de vista y desde la taxonomía de Bloom y desde los resultados de aprendizaje, lo que hacemos es que el estudiante haga todo este proceso para que ese conocimiento lo sepa aplicar en las diferentes situaciones que lo necesita o que lo requiera, y no solamente se vaya a ese problema o a esa situación determinada que aprendió durante su tiempo de enseñanza. Entonces, esa capacidad de hacer ese síntesis, de hacer ese análisis y de que lo pueda aplicar en cualquier situación es ese fin último de los resultados de aprendizaje. Bueno, en la evaluación, que es el último nivel, lo que nos permite es como que el estudiante pueda determinar que lo que aprendió, sabe cómo aplicarlo y puede evaluar su proceso. Y para nosotros como docentes lo podemos hacer a través, como les decía, a través de los aprendizajes basados en proyectos, a través de foros, cuando hablamos de presencialidad, virtualidad y alternancia, pues podemos encontrar varias alternativas en las que podemos trabajar. La posibilidad ahorita que tenemos nosotros con las diferentes modalidades educativas es que no es solamente centrarnos, como se hacía anteriormente, en la clase presencial y lo que el estudiante aplica o hace dentro de una clase presencial. Entonces, por ejemplo, podemos hablar en la virtualidad en que se hace creación de mapas mentales, una elaboración de una infografía, la creación de wikis o de documentos de forma colaborativa, que puedan realizar cuestionarios en línea. Cuando hablamos de alternancia, la posibilidad de que dentro de esos resultados de aprendizaje que nosotros necesitamos, entonces los estudiantes construyan proyectos de aula, puedan realizar, ahorita hace poquito tuvieron un taller sobre podcast, entonces que puedan hacer un podcast con respecto al tema que quieren tratar, que puedan participar en videoconferencias de manera activa, en foros, y ya trabajar desde la presencialidad. Entonces, en debates, que los estudiantes puedan hacer parte de debates donde puedan hacer ese análisis del conocimiento que tienen y confrontarlo con los otros compañeros, realizar esos estudios de caso, analizar videos. El análisis de videos se puede hacer desde cualquiera de las tres modalidades, realizar juegos de roles. A pesar de que cada una de estas actividades de aprendizaje que les estoy mencionando, las podemos hacer en cualquiera de las tres modalidades de enseñanza, pues sí nos permite como hacer una ruta en cuanto a lo que nosotros queremos en los resultados de aprendizaje que el estudiante tenga y cómo hacerlo a través de estas actividades de aprendizaje que son tan importantes para que nosotros en el momento de evaluar tengamos tengamos la información clara de que el estudiante sí aprendió, de que el estudiante sí pudo comprender y pudo aplicar estos conocimientos. Bueno, entonces vamos a ir a cómo podemos redactar estos resultados de aprendizaje teniendo ya los verbos que nos da Bloom en su taxonomía y como estos niveles cognitivos de aprendizaje. Entonces, primero sería hacernos algunas preguntas para la formulación de estos resultados de aprendizaje. Y es, ¿qué esperamos que el estudiante demuestre al final del curso? ¿Qué debe demostrar el estudiante para aprobar el curso? ¿Cómo aquellos desempeños o actuaciones le sirven o son de utilidad al estudiante para su ejercicio profesional? ¿Y en qué situaciones y contextos profesionales el estudiante requerirá demostrar estos desempeños o actuaciones competentes? Entonces, después de realizar como este análisis con respecto a los temas que nosotros tratamos en nuestras clases, podemos iniciar este desarrollo de la redacción de los resultados de aprendizaje. Entonces, tenemos varios puntos. Primero, usar una palabra de acción mediante un verbo, elegir el verbo de una taxonomía promoviendo los niveles superiores,
usar un solo verbo por resultado, evitar verbos ambiguos como conocer, aprender, familiarizarse en, sino que sean como un poco más específicos, y considerar la alineación del resultado de aprendizaje con el perfil que nosotros tengamos en ese momento para nuestra asignatura. ¿Algún profe ha comentado algo? ¿Algo que quieran preguntar? No sé si ya respondí la pregunta la pregunta que el profesor me hizo al principio después de terminar del video. ¿Vamos bien? Listo. Un ejemplo de un resultado de aprendizaje es donde dice, ¿qué es lo que queremos que el estudiante aprenda y lo que el estudiante va a ser capaz de hacer al final de lo que nosotros le hemos enseñado y él aplicado en el transcurso del periodo formativo? Entonces, el verbo que realiza el estudiante, el objeto, mediante qué saberes, o sea, los contenidos y las actitudes, eh, tiene, tiene el estudiante, la condición, o sea, el contexto que damos. Como ustedes pueden ver, todo tiene que ver con estos componentes iniciales que yo les di sobre los resultados de aprendizaje, que son verbo, contenido y contexto, y la finalidad, la acción, para qué lo queremos. Profesor Edgar, cuénteme. Bueno, no, básicamente, recordando un poco la pregunta del profe, me quedé pensando, pues si me permites, yo lo Sí, veo claro. así, la diferencia entre comprender, analizar, que uno podría confundirlas un poco y parecerse mucho, pero es exactamente lo que le pasa a uno cuando uno termina una clase o se desgasta uno 1 o 2 horas. Bueno, muchachos, se entendieron, ¿cierto? No solo en la virtualidad, en la presencialidad, en la virtualidad, pues mucho más, ¿cierto? Que ni siquiera difícilmente escucha uno alguna respuesta, pero comprendieron. Mismo. Sí, claro, profe, entendieron. Y efectivamente, cuando uno plantea un problema, ellos pueden haber comprendido cómo se solucionó. Bueno, ahorita entonces vamos a analizar el siguiente problema. Pues efectivamente la cosa cambia bastante, porque no logran todavía tener la capacidad de enfrentarse a un problema posiblemente con un dato distinto o con un planteamiento diferente, ¿cierto? Entonces es un poco la diferencia entre las dos. Y la otra reflexión que le hemos comentado en reuniones anteriores, sesiones anteriores, es que hoy en día el reto es aún mayor. Estamos enfrentados con Alexa, con Google, y no es que siempre uno dice, no, pero es que no siempre van a tener un celular. Sí, efectivamente, siempre lo van a tener y cada vez las redes van a estar más masificadas. Entonces, acceso a la información la tenemos. Así que aquel tema de comprensión, ellos pueden tener acceso a la información inmediatamente. Pero ¿qué hacer con ella? Es la gran diferencia. Entonces, el reto como profesores es a cambiar completamente la forma de evaluarlos, no digamos tanto evaluarlos, sino de los planteamientos que les damos para analizar, ¿cierto? Entonces, yo creo que ya está revaluado el trabajo. Hacer un trabajo acerca de, no, eso ya está revaluado, porque es que, y más en pandemia que se lo van a copiar y hasta ni escribir ni buscar porque le preguntan a Alexa y automáticamente ya escuchando se tiene la aplicación para que vaya escribiendo automáticamente. Es decir, hay que llevarlos definitivamente al análisis, que es lo que complica actualmente, porque ojo, todo aquel tema del exceso de flexibilidades de las escuelas están llevando al estudiante a que vayan perdiendo esa capacidad de análisis, que donde la matemática y la ciencia básica se vuelve fundamental. Ahí es donde ya empieza a responder cuando el estudiante o tristemente algunos profesores, pero es que ¿para qué tanta matemática? Ojo, matemática no significa que es que tengo que aprender cómo se deriva, no, señor. Sí, detrás de eso, que ya pues derivadas integrales sabemos toda la cantidad de aplicaciones que tiene, pero es que detrás de eso es el tema de capacidad de razonamiento, que nos lleva a extrapolar en otra cantidad de decisiones de la vida, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo de la ciencia básica, que es fundamental para poder subir en esa pirámide que plantea Bloom. Bueno, muchas gracias. Profesor, muchas gracias por su intervención. Otros dos profes alzaron la mano. Podemos irnos con el profesor José.
Muchas gracias, Edgar. Es verdad. Mira que precisamente eso, digamos, yo en la otra universidad que estoy terminando, ya pues estamos terminando, y precisamente puse un ejercicio de la aplicación de todos los conceptos durante el semestre, pero era, obviamente, yo le di un valor de el 40% a hacer los ejercicios, en un tema de bioestadística, y le di 60% al análisis. Pues obviamente los estudiantes todos hicieron el ejercicio, pero no fueron capaces de hacer el análisis. A la hora de preguntarles, por ejemplo, el mero hecho de decir si acepta la hipótesis nula o no la acepta, bajo el valor del p-valor, que diga si ahí, si significativamente pues lo puede hacer o no, con un concepto que se les explicó y se les dijo y se les dio ejemplos, y eso no son capaces. O sea, entonces uno termina, es exactamente eso, pero entonces ahí es donde viene, yo creo que el problema de la educación como tal, que es que nos dan unos temas para una materia, o sea, eso es una materia de 2 horas, con todos los temas de la bioestadística, que es inferencial y es diseño experimental, y pretenden que en ese corto tiempo los estudiantes adquieran esto que estamos diciendo en la metodología de Bloom. Yo creo que también el problema está es en eso, en la construcción de los currículos, en la construcción, o sea, ahorita estamos trabajando mucho la metodología de Bloom y los objetivos de aprendizaje, pero porque hay una ley que les está exigiendo a las instituciones hacerla, más no se están teniendo en cuenta esas calidades o ese análisis real del currículo y del contenido del programa o de la materia como tal para poder cumplir con esos objetivos de aprendizaje. Simplemente estamos trasladando lo que les exige el ministerio, y me parece que el ministerio está siendo 100% irresponsable con las carreras, con los programas, con muchas cosas, porque simplemente les dan ¿qué se llama eso hoy en día? El certificado, la acreditación, el permiso de dar sin las más mínimas, digamos, exigencias. O sea, simplemente mandan 2 personas expertas a hacer una evaluación. Esas personas evalúan y dicen que no están aptos para dar el programa, pero sin embargo les dan el aval, dan el programa y siguen adelante. ¿Por qué no? Entonces tienen tiempo de... mientras van dando el programa, vayan corrigiendo. Eso es irresponsable, horrible. No sé qué opinan mis colegas como profesores, pero la educación hoy en día o sea, está quedando muy corta con este tipo de cosas. Y ahora, pues si le sumamos a la virtualidad, el sábado tuve laboratorio y una estudiante tenía atrasada una exposición. Y me dijo, ay, no, profe, yo presencial no la hago, o sea, ni loca. Y no hubo poder humano, o sea, no hubo poder humano. Y como los otros la hicieron virtual, ¿cómo la obligo a ella que la haga presencial? No, pero fueron 1 año y medio que estamos en esta situación y ya se sienten que es toda la vida, que no son capaces de hacer otra cosa. Entonces, yo no sé, que yo estoy en el limbo en este tipo de situaciones. Entonces, José, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que algo como generalizado y que yo creo que siempre que estudiamos este tipo de temas pedagógicos, cuando vemos los documentos que nos da el Ministerio de Educación con respecto a cómo se debe manejar la enseñanza, con las competencias, con los objetivos, a hacer el desarrollo del aprendizaje del estudiante, es que sabemos que en el papel y en términos de lectura todo se ve muy bonito y en realidad es un reto con el que se tiene que trabajar, y más cuando hablamos de estas pedagogías emergentes y más cuando hablamos desde lo que queremos que el estudiante aprenda para la vida. Si por el contrario nos están pidiendo de manera cuantitativa unos resultados que debemos entregar, entonces siempre como docentes estamos como luchando contra la corriente.
entre los contenidos que debemos dictar, entre lo que nosotros debemos entregar como docentes, todos estos formatos para donde nos dice el estudiante sí aprobó y que el estudiante realmente obtenga ese conocimiento para la vida que nosotros queremos y que sean buenos profesionales. Yo estoy dictando ahorita un curso de Excel y sabemos que el Excel tiene que ver mucho con lógica. Entonces pasa exactamente lo mismo. Se les enseña la teoría y en el momento de hacerlo práctico a través de ejercicios lógicos se bloquean. Entonces ahí es donde nosotros como docentes tenemos que volver nuevamente y decir, bueno, ¿qué parte de este proceso formativo que realicé necesito volver a iniciar para que el estudiante pueda hacer ese análisis y tenga esa capacidad de hacer ese análisis y sintetizar la información sin solamente tener el conocimiento que nosotros le dimos, sino que pueda ver el panorama general? Ese siempre va a ser el reto, y el reto más porque primero como docente lo primero que tenemos que hacer es como, y ahorita la virtualidad ayudó mucho a eso, es dejar de ver lo electrónico, el celular, la tablet, el computador como un enemigo del aprendizaje, sino integrarlo en el aula. Eso le da mucho con el aprendizaje automático, y es que ya tenemos como todas estas herramientas que no solamente las tenemos nosotros, sino que también la tienen los estudiantes al alcance de la mano para encontrar toda la información que requieren. Entonces nosotros tenemos que empezar no desde el punto del conocimiento, porque el documento que nosotros le entregamos en la clase, muy seguramente el estudiante también puede descargarlo por internet. Es cómo vamos a hacer que ese documento, que ese concepto, esos contenidos que nosotros le estamos entregando, ellos estén en esa capacidad de analizarlo bajo el contexto que se necesite en ese momento. Entonces, ese siempre va a ser el reto. Y sí, es siempre, como lo está diciendo ahorita, es mucho más fácil hablarlo desde la teoría, suena muy holístico, suena muy, digamos, como muy orgánico de trabajarlo, pero cuando vamos a los resultados con los estudiantes, nos damos cuenta también que tenemos que empezar a generar ese análisis desde lo más básico. Y más, por ejemplo, ahorita con la virtualidad, primero estábamos con ese aprendizaje autónomo de que el estudiante aprenda de manera autónoma en la casa y que entienda que como ya no tenemos los periodos extensos de formación porque se hacían muy dispendiosos, como ellos en sus espacios adquirían el conocimiento para llevarlo al aula. Ahorita es este reto de cómo integrar todas estas modalidades y que el estudiante no piense que una es más fácil que la otra, porque, por ejemplo, si hablando del caso del profesor José, el estudiante no puede llegar cuando esté en su periodo profesional, ya trabajando, diga, no, yo solamente voy a trabajar virtual porque yo vi la mitad de mi carrera virtual y no soy capaz de ir presencial a una reunión, a dar un concepto, a hablar sobre algún tema. Entonces es primero, el reto de nosotros ahorita es como hacer esa transversalización y hacer que ellos vean esas tres modalidades que se están viendo en todos los ámbitos, desde lo educativo, lo profesional. ¿Cómo podemos hacer que esas tres modalidades se vean de manera orgánica y que son lo mismo, solamente cambian los medios de interacción, pero que en términos de la persona, en términos del conocimiento, en términos de cómo podemos aplicarlo, se puede hacer de la misma manera? La profesora Franci, cuéntenos. Tiene el micrófono. Sí, ya. Buenos días para todos. Bueno, la verdad es que con todo lo que hemos estado viendo, pues con los procesos de evaluación, aprendizaje, todo esto, pues surgen también muchas inquietudes en cuanto a que estamos en un proceso de transición completamente, pues, atípico, y es que no solamente generacional, sino que ahorita, pues, que la generación de los chicos cristal y todo esto que se mete con las nuevas pedagogías y todo, entonces estamos como en medio de un maremoto de acontecimientos. Dentro de estas nuevas pedagogías que se hablan también,
Se habla de que el aprendizaje no se da inmediato, se habla de que el aprendizaje se da a largo plazo. ¿Por qué? Estamos, por ejemplo, en una clase o el estudiante está en una clase y resulta que durante la hora la mente está concentrada por ahí, si mucho, 15 o 20 minutos, a un 10%, no digamos que al 100% porque su preocupación inmediata de cosas, si hablamos, por ejemplo, de estudiantes que trabajan en la noche de jornada especial, están pensando en el trabajo laboral, en la parte laboral, están pensando los que no han forzado bien, que la situación económica. Entonces, toda la gente está pasando por una cantidad de crisis que a la hora de escuchar, por ejemplo, una clase, todo eso está ahí. Y lograr una concentración total de un estudiante al 100% es muy complicado. Pues hay que decir que un aprendizaje se da, digamos, en 2 horas. Ahí vamos a poder medir lo que se aprendió en ese día. Es muy complejo porque la atención está por ahí mucho, un 10%. Al otro día puede estar en un 30%, dependiendo de los estados de ánimo también de los estudiantes. Fuera de eso, los aprendizajes se dan, pues como dice también, yo soy muy partidaria de lo que dice Vygotsky, que lo que tiene que ver mucho es con el contexto y el entorno, y en la medida en que estamos inmersos en un entorno y hay una participación activa del entorno, en el entorno, el aprendizaje se da mucho más, digamos, fácil y se puede prolongar más. Lo otro es que hay unos presaberes y entra otra idea, otros conceptos y lógicamente la mente entra en shock. ¿Cómo entra en shock? Cuando el estudiante se llena de susto, de rabia, porque no puede entender, porque no comprende y hay un estado de shock mental entre no entender, comprender y tener que dar una respuesta inmediata y aparece la frustración. Entonces yo pienso que nos tocaría, pienso yo, acercarnos a nuevas pedagogías, porque las que tenemos ya se ha comprobado que les falta para poder entender ese universo del ser humano tan grande y mirar qué otras cosas se pueden hacer a partir de las nuevas pedagogías. Por ejemplo, Montessori, María Montessori, lo que ella habla es que quería era un estudiante que asimismo tuviera conciencia, se apropiara del conocimiento, pero desde la alegría, desde el entusiasmo y desde la conciencia. Era seducir al estudiante que se entusiasmara por esto, por el aprendizaje, porque cuando uno aprende con alegría y le gusta, interactúa, es mucho más fácil en un estado relajado que un estado de tensión. ¿Qué sucede? Normalmente el hecho de decir, no, un quiz, vamos a hacer un quiz, de una tensión, y como por el largo de la historia educacional, como amenaza, como que la evaluación se convierte como en una amenaza, eso está en el inconsciente colectivo de los estudiantes y también de nosotros de alguna época. Entonces, eso son muchas cosas que habría que como analizar y mirar y ahí es donde se tendría que entrar digamos, a reestructurar muchas cosas en la educación, ¿cierto? Y más en Colombia, más que nosotros venimos de regla y todos traemos en los genes como esa educación anterior, ¿cierto? De agresión. Entonces, eso también está en el inconsciente colectivo de los estudiantes. Profesora Francia, usted tiene toda la razón. Yo también soy muy partidaria del contexto y que es importante, a pesar de que nosotros tenemos como a la disposición todas estas pedagogías de estos autores, pero cuando nosotros los llevamos al contexto educativo colombiano, pues nos damos cuenta que hay unos limitantes que tenemos Sí, que surfear todo el tiempo para poder trabajar. Y digamos que, por ejemplo, ahorita la pandemia nos hizo mucho más conscientes de las limitantes a nivel educativo y aún dentro del contexto social para que el estudiante pueda tener ese conocimiento significativo. Este tipo de metodologías que son interesantes, que son aplicables y que son importantes para realmente reflexionar sobre lo que nosotros como docentes queremos que el estudiante aprenda, nos lleva siempre como a esa reflexión como de cómo integrarla dentro del contexto educativo actual y poder sortear, como nos hablaba el profesor José, con respecto a este proceso educativo
en el que nosotros estamos, este sistema educativo, cómo yo puedo adaptarlo y cómo puedo trabajar desde estas áreas. Pero este es el reto de nosotros como docentes, que el estudiante no solamente adquiera ese conocimiento para el momento, sino que pueda hacer ese análisis para la vida y que pueda hacer esa aplicación diaria con respecto al contexto que tiene en el momento. Bueno, la idea es que en este tiempo que nos queda, bueno, voy a hablarles, esto es también como una secuencia de cómo hacer la redacción y en el tiempo que nos queda, la idea es que podamos hacer una pequeña redacción de acuerdo a cada uno de los niveles del tema o de la asignatura que ustedes quieran. Va a hacer un pequeño recorrido de esta forma como de redactar los resultados de aprendizaje. Entonces, primero comenzar cada resultado de aprendizaje con un verbo que denote acción, utilizar un verbo para cada resultado de aprendizaje, evitar términos vagos como saber, comprender, aprender, estar familiarizado, estar expuesto, evitar oraciones complicadas en caso de necesidad de utilizar más de una oración clarificada, lo que Paula, nos qué implica pena. dar instrucciones claras, ¿sí? Es que no sé qué te pasa, pero tienes o sea, tapas lo que estás leyendo con un cuadro. Con un cuadro. Ustedes no han visto, Ah, compañeros. bueno, sí, ya sé qué es. Ya lo voy a quitar. Es el cuadrito del ¿cómo es? El visor, donde nos vemos todos en cámara. ¿Ya no se ve? No. Sí, ya no. Ah, listo. Qué pena. Listo, vamos en el quinto punto. Dice, asegurar que en su conjunto los resultados de aprendizaje del curso abarquen estos resultados globales del programa. Sexto, cuando se redacte un resultado de aprendizaje este debe ser posible de observar y de medir. Séptimo, asegurarse de que los resultados de aprendizaje elaborados sea posible confeccionar pautas y criterios claros de evaluación, que ahí es donde entran las rúbricas. Y octavo, redactar los resultados de aprendizaje y no olvidar el tiempo que requerirá para alcanzarlos, lo que hablábamos. Muy seguramente en esta forma de los resultados de aprendizaje, en una sola clase no vayamos a obtener todo el compendio de, por ejemplo, los 6 niveles que nos habla Bloom, que nos lleve hasta el final, hasta al análisis y la evaluación del estudiante de lo que aprendió. Pero entonces, ¿cómo podemos desarrollarlo en el transcurso del semestre? Dando como cada uno de estos pasos y entendiendo que dentro del contexto educativo al estudiante se le dificulta ese análisis y esta síntesis de lo que ya aprendió y de cómo aplicarla al contexto en el que se va a desarrollar. Estos últimos puntos hablan exactamente de lo mismo. Quiero recordarles que en la plataforma ustedes van a poder tienen la presentación, la pueden descargar y tienen material también, documentos, los cuales pueden descargar y apoyan toda la información que nosotros estamos trabajando el día de hoy, si ustedes quieren complementar esta información. Entonces vamos a irnos al Jamboard. Les voy a compartir otra vez el enlace para que lo puedan hacer. En el Jamboard van a encontrar grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces la idea es como cada uno coja una de estas hojitas y haga de acuerdo a la taxonomía de Bloom, escriba un resultado de aprendizaje con el tema o la asignatura que ustedes quieran escoger, que sea algo pequeño, algo sencillo, es básicamente como para ejercitar este proceso de enseñanza y aplicar en últimas lo que nos pide Bloom y es hacer de la parte de conocimiento algo práctico. Ya les voy a enviar nuevamente el link para que puedan realizar el ejercicio. Bueno, aquí estoy para responder preguntas, o lo vamos a hacer hasta donde alcance.
y les voy a compartir, voy a volver a compartir la presentación y voy a ir pasando como por uno por uno de los verbos para que los puedan tener ahí a la mano. Profe, mira que me debo retirar, que tengo una cita médica. Entonces no sé si te lo puedo enviar más tardecito. Claro, profe, sí, sí, no hay ningún problema. Lo pueden enviar al correo de imparciales.rat. Ah, bueno, muchísimas gracias. Igual recuerden estar pendientes del foro, el foro y las actividades, que lo que vamos a hacer es como un compendio ya general. La actividad final va a recoger todo esto que hemos aprendido durante todos los módulos y que están abiertas todas las actividades hasta el 11 de diciembre para que las puedan Perfecto. completar. Muchísimas gracias. Bueno, hasta Feliz tarde luego. para todos, para ustedes.
Bueno, veo que los profes van realizando la actividad. Nicolás tiene una información para darles, así que dejo a Nicolás para que converse con ustedes. Igual ahí está el Jamboard abierto para que puedan ir realizando la actividad y si alcanzamos a dar una pequeña socialización al final o una reflexión final con respecto a estos resultados de aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Gracias a la profe Paulet que nos orientó este espacio y nuevamente gracias a ustedes, profes, por asistir. Bueno, la información realmente es muy sencilla. Recordarles que hasta el día sábado 11 de diciembre van a estar habilitadas todas las actividades que hemos realizado hasta el momento en el diplomado. Cuestionarios, profes, sobre todo, que hemos visto pues que en este diplomado muchos profes no lo han respondido. Recordemos que eso es una nota, ¿vale? Equivale al 20% de la evaluación final de cada módulo. Entonces, pues es necesario que por favor lo revisemos. Adicionalmente a eso, pues ponernos al día en los diferentes foros que se han realizado, donde hemos utilizado varias herramientas, Geniali, Hancock es que se pronuncia cierto, que es una de las últimas plataformas que hemos visto y que el día de ayer incluso pues, tuvimos un espacio de formación con esta temática. Nada, profesor, agradecerles nuevamente por estar aquí y a continuación les voy a entonces a lanzar la encuesta que realizamos en cada clase. Les pido porfa que la respondamos y ya pues continuamos con la profesora Paulette. Bueno, algunas reflexiones finales que queramos hacer con respecto, ya después de realizar la actividad, de los resultados de aprendizaje. Nuevamente les recuerdo como las pequeñas diferencias, porque realmente son pequeñas, entre lo que son objetivos, resultados de aprendizaje y las competencias. Entonces, los objetivos son este paso a paso de lo que nosotros queremos que el estudiante aprenda. Los resultados de aprendizaje son lo que queremos que el estudiante comprenda al final
al final del tema o de la asignatura o del módulo, y que sea un conocimiento para la vida. Y las competencias son esas habilidades, actitudes y valores que queremos que el estudiante alcance con el conocimiento que le estamos brindando dentro del proceso formativo. Yo creo que algunas reflexiones finales con respecto a los resultados de aprendizaje y con respecto a los procesos de formación y a las metodologías que se están innovando en el momento, es que siempre debemos irnos al contexto, trabajar desde lo teórico, pero irnos al contexto inmediato de nuestra clase, de nuestros estudiantes, y cómo a partir de ahí podemos hacer es potenciar en el estudiante no solamente que conozca, sino que también pueda hacer esa síntesis y pueda hacer esa capacidad de análisis de los temas vistos. Nos vemos entonces el próximo jueves también a las 10 de la mañana. Va a ser el último módulo de este diplomado, que es la evaluación de los resultados de aprendizaje. Y como lo decía Nicolás, vamos a tener hasta el 11 de diciembre todas las actividades abiertas, el foro y los cuestionarios, para que ustedes puedan ponerse al día con las actividades que tengan pendientes. Muchas gracias a ustedes por estar en este espacio, por estar con nosotros durante todas estas semanas durante el semestre del diplomado, y que podamos encontrarnos nuevamente en otros espacios en la universidad y que podamos debatir sobre estos temas que son muy interesantes y que son importantes para nuestro quehacer pedagógico. Sí, profesora Ángela, las claridades siempre en los conceptos nos permiten aterrizar estos procesos educativos y a tener esas herramientas necesarias en el proceso de aprendizaje y en la planeación de las clases y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Paulette, ¿cierto que pues se deben redactar en verbos al principio, cierto? Sí. Yo cometí el error ahí, sí. Profe, pero bien, porque igual de eso se trata el ejercicio, que podamos como ponerlo en práctica y tenerlo en cuenta. Igual en la actividad formativa vamos a tener la posibilidad de hacer nuevamente esta redacción para que ejercitemos y podamos trabajar desde ahí. Listo, entonces, hasta luego. Muchas gracias a todos, muchas gracias por el tiempo. Sé que en este momento de finalizar semestre el tiempo es oro, así que muchas gracias por estar en este espacio y nos vemos dentro de 8 días el jueves. Vale, a ti igual. Feliz día a todos. Chao, que estén muy bien, profes. Feliz tarde Hasta para luego. todos.